Hola a todos, he realizado tres pequeños clips de video donde hablo de los síntomas sociales de la pandemia que estamos viviendo. El primero habla de los síntomas mediáticos, el segundo de los síntomas neoliberales o económicos y el tercero hace una mirada a futuro planteando posibles síntomas que podríamos experimentar como consecuencia de esta pandemia. En la descripción están los links a los tres videos de forma independiente y también a uno con todo el contenido, además de contenido adicional. Gracias. Pandemia o este virus en realidad tiene una virulencia, una viralidad que es más mediática que biológica. No pretendo decir con eso que este virus no sea peligroso ni nada por el estilo. Es muy peligroso y estamos tomando todos a nivel mundial las precauciones al respecto. Pero, digamos, su virulencia, su viralidad a nivel mediática es sin precedentes. Probablemente se trata de la primera gran pandemia en tiempos del paradigma social de Internet tan marcado, la primera gran pandemia de nuestro régimen informacional. Yo creo que ni el SARS ni el ébola estuvieron en un momento de explosión tan grande como esta pandemia. Esta es la primera pandemia de la era del TikTok, del Instagram y del Facebook como fuente de noticias, ¿no? Entonces, yo creo que los primeros síntomas que esta pandemia arroja y que deja muy en claro son el síntoma del flujo de información, el síntoma de la saturación, el síntoma de la velocidad como norma, ¿no? Que son características de algo que yo he denominado como régimen informacional actual y del que vengo hablando desde el 2011, 2012. Y justamente digo desde entonces que las dos grandes características de este régimen son la saturación de información y la velocidad. Y la saturación, siguiendo una idea de Jean Baudrillard, a quien voy a referir varias veces en este video o en estos videos, eh, digamos, la saturación lo que genera en la línea de lo que dice este autor es una inoperancia de los sujetos que están como extasiados, ¿no?, ante tanta información y respecto a eso solamente pueden fluir. Pues bien, es más, hace poco di una charla sobre esto, voy a dejar un link probablemente a una charla sobre el régimen informacional como tal. Pero bueno, yo creo que esa lógica de la saturación y el flujo infecta todas nuestras pantallas. Antes que el virus infecte nuestros pulmones, eso nos infecta antes, ¿no? Y en ese sentido, el régimen informacional nos impone esta saturación y este flujo, y esto se ha hecho muy evidente con el tema de la pandemia. Y ahora que la gente ha salido un poco de sus rutinas, yo creo que lo que ha quedado desnudo es este régimen informacional y su funcionamiento para la mayoría de la gente, ¿no? La mayoría de gente está metida solamente con su saturación y su velocidad de información en estas cuarentenas en las que estamos. Y son síntomas también de una subjetividad que moldea este régimen informacional, que son una subjetividad extasiada de la información y una subjetividad debilitada en cierto modo, ¿no? Todos estos influencers en crisis que generan todas estas historias, todas estas cosas que vemos en internet de alguien que está atravesando un aparente mundo posapocalíptico, creo que dan cuenta de ese tipo de subjetividad de este régimen, ¿no? Entonces, por un lado, creo que el primer síntoma mediático es que se evidencia nuestro régimen informacional, y el segundo síntoma mediático es que vivimos un simulacro de pandemia, ¿no? Y vuelvo a Jean Baudrillard. Él al comienzo de los 90 había dicho que la guerra del Golfo no tendría lugar. Y luego de que la guerra efectivamente ocurrió, Baudrillard dijo que no tuvo lugar la guerra del Golfo porque lo que la gente vivió fue un simulacro de la guerra, un simulacro mediático de la guerra. En esa línea yo creo que hoy en día estamos viviendo un simulacro digital de la pandemia. Estamos viviendo la información de la pandemia, el efecto simbólico y fuerte de la pandemia está diluido en esa velocidad. No quiere decir que no haya habido una guerra del Golfo, no quiere decir que no haya una pandemia y que muera gente y que eso sea muy real y dramático, sino que el efecto mediático la supera por lejos, ¿no? Ahí yo recuerdo lo que pasó al inicio de año con la posibilidad de una tercera guerra mundial que se especuló por este ataque que hizo Estados Unidos a un miembro del ejército iraní. Lo que vivió la gente fue un simulacro convertido en memes de lo que podía ser una guerra, pero la idea de la guerra, la fuerza simbólica de la tragedia que es una guerra quedó diluida. En ese sentido yo creo que estamos en una pandemia de memes también, una pandemia de fake news, una pandemia de información por todo lado que le quita el valor simbólico de la tragedia que es una pandemia y lo fuerte que es para la sociedad, ¿no? Entonces, el segundo gran efecto mediático que veo es que hay un simulacro de pandemia, un simulacro digital más que una pandemia real. Bueno, ahora voy a hablar de lo que yo he denominado síntomas neoliberales, que sería la segunda parte de esto.
Voy a empezar con una idea de Michel Foucault. Foucault en los 70s, pocos años, muy pocos años después de que el neoliberalismo se empezara a aplicar en Chile y en Argentina a través de la dictadura, ya había dicho que el neoliberalismo formaba una subjetividad que era una subjetividad del hombre empresa en sí mismo, lo que nosotros llamaríamos el self-made man, ¿no? Y esta suerte de culto al self-made man y al emprendimiento y a la idea del hombre como emprendimiento o como recurso ha sido, digamos, una constante de la lógica neoliberal. En buena cuenta, esto me resonó mucho cuando empezó todo el tema de la pandemia y la gente empezó a comprar papel higiénico como loca y empezó a abastecerse y desabastecer los mercados como loca. Y muchos se sorprendían de por qué la gente actúa así. Bueno, es bastante obvio. La gente ha sido educada a defenderse a sí mismo en lugar de la idea colectiva y, digamos, en una lógica muy egoísta propia del neoliberalismo, ¿no? La competencia como valor de la cultura, la competencia de importo yo en tanto recurso y yo para superar al otro, hace eco de este tipo de cosas, ¿no? En buena cuenta, el mismo culto al self-made man es el mismo culto del tipo que se cuida a sí mismo y a lo que consideran suyos y que el otro no importe, ¿no? Es una suerte de... Está muy metido, creo, en la lógica neoliberal, esta onda del egoísmo como valor. Y prueba de esto es que mucha de la concepción neoliberal es que los pobres son pobres porque quieren, o que el Estado no tiene que darles, que eso es asistencialismo, etcétera. Y en realidad esta lógica que se condice con la disolución del Estado en tanto presencia y en tanto importancia que el neoliberalismo ha, digamos, empujado siempre, también ha resonado mucho en el contexto de esta crisis sanitaria mundial. Hoy es claro y nos ha quedado claro en distintos países que lo que es el estado de bienestar, lo que es la salud pública, lo que es el transporte público, lo que es las instituciones de servicio público son vitales, ¿no? Para ilustrar lo que mejor que el presidente francés, Emmanuel Macron, diciendo hace unos días que habían caído en la cuenta con esta crisis de que la salud pública era digamos, un tesoro que tenían que cuidar luego de meses de haber estado en una carrera contra, digamos, el servicio público como tal y en pos de las privatizaciones generalizadas, ¿no? Da cuenta de ese mismo síntoma, ¿no? Es curioso porque el propio Foucault dice que en realidad ahí donde el neoliberalismo ha vendido la idea de que el Estado se disuelva, hoy en día pareciéramos estarle reclamando al Estado toda la presencia que no tenía. El propio Foucault dice que en realidad esa suerte de no intervencionismo del sistema es muy engañosa porque se le exige mucho al Estado en el neoliberalismo, se le exige que todo se articule para que funcione. Lo único que no se le, que se le pide en todo caso es que no participe en la economía de mercado. Pues bien, en buena cuenta, hoy en día con estas crisis más que nunca pareciéramos querer rescatar esta idea del Estado que durante décadas hemos querido dinamitar, ¿no? A mí me da mucha risa siempre recordar esta idea de la mano invisible y dejar hacer, dejar pasar, sobre todo la idea de la mano invisible de Adam Smith, que la repiten como un mantra, cuando en realidad en ese libro que es enorme de la riqueza de las naciones solo se dice una vez, ¿no? Hay un estudio preliminar en una edición de la riqueza de las naciones donde se señala eso, ¿no? Que solamente se repite una vez. La idea de Smith era que el Estado tenía que más bien evitar que el trabajador sea alienado y el Estado tenía un rol protagónico. El neoliberalismo lo ha dinamitado, pero una crisis como esta, por eso digo, es un síntoma neoliberal, nos da cuenta de que este estado de bienestar en realidad era más que necesario y es una cosa que se repite mucho, ¿no? Otro síntoma neoliberal de esta crisis me parece que es todo el tema del teletrabajo. Y hay que tener mucho cuidado porque yo creo que abre puertas, sobre todo en países que no están muy claros con la legislación, a una precarización total del empleo. Hay mayor vigilancia, se considera que el trabajador ahora está siempre disponible porque está en casa, que está siempre visible, que está siempre controlable, ¿no? Y se da un poco esta suerte de uberización del trabajo, puede darse de manera generalizada y creo que es un riesgo. Y otro último síntoma neoliberal muy rápido es el sinsentido que mucha gente está encontrando. He conversado con mucha gente que, digamos, toda la vida ha asumido que vivir es encerrarse en un cubículo, trabajar y después ir el fin de semana a estos baños gigantes que son los malls, no siempre digo, tienen mayólica de baño, luz de baño, etcétera, donde uno consume todo lo que ha producido y cree que eso es la vida, producir y consumir, producir y consumir. Pues bien, mucha gente ahora encerrada en su casa sin otra cosa más que la producción pura y ya no con las distracciones de una rutina de transportarse o la interacción social de una oficina, la gente me decía que está encontrando que su trabajo, lo que hacía, le parece un sinsentido total, ¿no? Y me parece que es un síntoma también a nivel del neoliberalismo y lo que nos ha hecho, y creo que es un síntoma saludable, en realidad, que la gente empiece a darse cuenta de eso. Pero bueno, eso es como tres síntomas, ¿no? La idea del self-made man y la cultura del egoísmo, que cómo nos estalla en la cara, la idea de la disolución del Estado y cómo nos estalla en la cara, la idea del teletrabajo como mayor control, que también se relaciona con el régimen informacional y sus máquinas y lo que nos puede hacer, y la idea del sinsentido de la propia producción.
Bueno, finalmente este último video es sobre lo que podría pasar a futuro. Voy a especular, no soy especialista ni en economía ni en nada de eso, pero por cómo se van dando las cosas y en base a los otros dos síntomas o las dos categorías de síntomas que estoy diciendo respecto a esta pandemia, a mí me parece evidente que pueden pasar algunas cosas. Voy a compartirles, repito, no soy especialista ni pretendo decirme con la verdad, pero es proyectar un poco de escenario futuro. Voy a recordar a Baudrillard de nuevo. Baudrillard tiene esta idea de que pasada la caída del muro de Berlín ya no hay historia, que la historia se detuvo y que todo fue como un revival de la historia, que ya no había un hecho histórico fuerte que articulara los hechos, que articulara el sentido de la historia o del mundo, ¿no? Me parece que la historia nos acaba de tocar la puerta. Nos tocó la puerta la historia y ha redibujado las cosas. Yo creo que este hecho, de alguna u otra manera, es un hecho histórico en ese sentido. De repente, desde la caída del muro de Berlín, es el hecho global más fuerte que nos ha tocado vivir y creo que sí va a redibujar cosas. Nos hemos quejado por décadas de que no había un gran suceso histórico que redibujar el mundo. Bueno, ya llegó. Y al respecto, a mí me gusta rescatar la idea del Imperial College. Hay un paper, de repente lo dejo en los links, que voy a dejar, donde más o menos plantean de que el estado de cuarentena se va a prolongar. Y se va a prolongar porque no va a haber vacuna todavía. Faltan por lo menos 18 meses para que haya una vacuna. Y básicamente ante eso lo que esta gente propone es que lo que va a haber es una suerte de vida normal y cuando la curva empiece a subir de nuevo va a haber cuarentena para todos, va a bajar la curva y vamos a volver a estar en una cuestión intermitente. Entonces, que podría prolongarse hasta 54 meses, una cosa así. En ese contexto, yo creo que no podemos pasar por alto ciertas cosas. Yo sí creo interesante que esto haya ocurrido en un momento en el que ya todo el 2019 lo demuestra, la gente ya no creía mucho en el sistema neoliberal, el propio Stiglitz, que es premio Nobel de Economía, había escrito esta idea de que el neoliberalismo ya estaba muriendo, habían protestas sociales por todo lado contra este sistema, en fin, los servicios públicos ya eran una necesidad para la gente, etc. Entonces, yo creo que lo primero que va a pasar es que va a haber estados con servicios públicos más presentes en el futuro, pero van a ser estados endeudados con probablemente organismos internacionales de tipo Fondo Monetario o algo así, no sé, especulo. Creo que son estados que van a ofrecer más estado de bienestar, pero endeudándose de esa manera. Y van a endeudarse también para rescatar industrias locales, por ejemplo, industrias como el turismo, la hotelería, industrias como las líneas aéreas, la propia minería, en fin, van a necesitar rescates económicos. Yo creo que va a haber rescate económico con plata estatal y van a haber ahí asociaciones público-privadas para rescatar industrias, pero a su vez estos estados van a estar endeudados con entidades, digamos, más transnacionales tipo Fondo Monetario. Otra cosa que creo es que va a ser rentable, y es terrible decirlo, pero este estado de bienestar futuro nuevo va a ser un poco más rentable porque va a haber mucha población vulnerable que va a morir con esta enfermedad y que, bueno, de alguna manera va a hacer que estos estados de bienestar puedan atender a estas poblaciones más eficientemente, a las poblaciones que, digamos, pasen la pandemia, lo cual es terrible, pero creo que puede ir por ahí, lo cual lo hace más viable. En general creo que va a haber mucho menos flujo entre naciones, se va a reducir. Una de las características de la globalización neoliberal era el flujo de capitales y de gente. Yo creo que eso va a cambiar, no sé cuál será el panorama, pero creo que definitivamente va a cambiar. Creo que todo va a ser un poco más duro también a nivel de vigilancia, ¿no? En la lógica del régimen informacional vigilante, en la lógica del teletrabajo, en la lógica de la autoridad liberada y el Estado fuerte que se recupera, y hay mucha gente, habrá todo un debate respecto a los niveles, digamos, de fortaleza o de fuerza que se le debe pedir y limitar al Estado en este contexto de emergencia. Creo que va a haber un Estado mucho más fuerte en general en los países. Hay sistemas de control que se están aplicando desde la geolocalización en algunos países de Europa hasta el fichaje completo, casi a nivel biológico ADN, que se están pensando en otros lados, ver la movilización y la reclusión de personas constantemente. Entonces va a haber un Estado mucho más autoritario en ese sentido, mucho más rígido, y el teletrabajo va a estar como norma, lo cual le da mayor rentabilidad a las empresas porque van a gastar menos en logística y en ese tipo de cosas, y creo que va a precarizar el trabajo y lo va a hacer más vigilado. Entonces, en resumen, creo que lo que se viene es un Estado con servicios públicos más presentes, pero van a ser estados endeudados con organismos internacionales o capitales internacionales. Creo que van a haber rescates a industrias, pero van a ser rescates público-privados, repito, con la parte pública endeudada además. Creo que va a haber un Estado mucho más rígido, mucho más vigilante, más autoritario en general, un autoritario soft digital, digamos, menos flujo entre naciones, va a haber menos población vulnerable que atender lamentablemente, y en general va a haber una precarización del trabajo. No es muy alentador,
Espero estarme confundiendo, pero en todo caso digamos, lo que veo a futuro respecto a esto. Bueno, eso es todo. Espero que esto no sume ni a teorías de conspiración ni a nada de eso. Simplemente quería retratar una serie de cuestiones que se me hacían evidentes y que de repente era importante compartir con todos. Eso es todo. Gracias.